Amor. Momento. Casi yo te pierdo. Yo te quiero hacer feliz. Oh, perdóname. Muy buenas noches, ¿cómo está mi hermano? Bendiciones. Todo bien, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo ha estado? Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Ya se te fue el calor, aún con calor. No, no se me ha ido, pero me puse camisa porque tú sabes, como uno va a estar aquí, ahora sí hay que estar bien. Más moderado, más moderado. Qué bueno, qué bueno. Es importante que la familia se encuentre bien. Eh, Cuéntame tu hermano, tu papi. Ah, Cuéntame están algo, bueno. bien, gracias a Dios. Espero que me le pueda dar un saludito muy especial a nuestro hermano Moscler Delva. Gracias, está bien. Ahora mismo Sabe que estaba aquí ayudándome con la luz y eso. ah, bueno. Por lo menos tienen al TV brilloso, sí. TV ¿Cómo? brilloso. ¿Eh? TV brilloso. Lo que pasa es que montamos aquí un equipito bien para que Más o la menos un transmisión estudio. se vea mejor. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso es importante, eso es importante. ¿Qué te parece si hacemos una Simplemente, breve oración antes de iniciar? claro que sí, claro que sí. Perfecto, oramos. Bondadoso Dios, te damos gracias en esta hermosa noche por la oportunidad, Señor, que tú nos das de proclamar tu palabra. Ahora que estamos haciendo este breve conversatorio, Señor, para conversar de tu palabra, que tú nos dirijas, que las personas que puedan llegar a este lugar, Dios, puedan ser bendecidos. Dirija a nuestro hermano Delva, pastor, que tú lo guíes también a él para que este momento sea un momento grato para honra y gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Sabe que yo, Amén. digo, mi hermano Delva, se me escapa, pastor, que es la costumbre? ¿Cómo es? Que yo digo mi hermano Delva, se me escapa, el pastor Delva. No, tranquilo. Somos hermanos, tranquilo. No, Mariano, Mariano, Rosa, no, yo bienvenido. soy tu hermano, así Sí, pero el que Sara, no te preocupes, tranquilo. ¿Y cómo te va por ahí? bien, gracias a Dios, por lo menos el Señor no ha cuidado en todos estos días. Son momentos difíciles que estamos viviendo mundialmente, pero Dios va a tener el control de todo. Saludos, Isaac Santos. Bien, hoy vamos a tener un breve conversatorio Amén, qué bueno, y así es. nuestro tema principal es sobre el pecado, ¿cierto? Así que Bueno, es, uh-huh, me decías, uh-huh. mi pregunta es, ¿puede tener el pecado un Así impacto es. y una Sí, consecuencia? así es. Ya, ¿y cómo podemos definir el pecado? Bienvenido, Elvi.
Mato, ¿cómo podemos definir nosotros bíblicamente el término pecado? Bien, se está cortando un poco, eh, pero yo te estoy escuchando bien. Perfecto. Bienvenida, Hanna Contreras, que te bendiga grandemente. Bienvenido, Pastor Sánchez. Luis, ¿Sí? te decía que se estaba cortando un poco. Si puedes, si repites y eso, entonces yo puedo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos definir el pecado bíblicamente? Ok, bueno, una definición del pecado que pudiéramos decir que es una definición básica y que todos nosotros conocemos y estamos familiarizados, es que el pecado es una transgresión voluntaria de lo que son los preceptos establecidos por Dios. El término pecado viene del latín peccatum, que es la palabra que se utiliza, y esto implica lo que es una violación de normas, una violación no solo de las normas, sino de todo lo que pudiéramos decir que es establecido y que puede tener distintos grados de seriedad, aunque no hay distintos tipos de pecados, porque el pecado se considera siempre como transgresión de la ley y cualquier tipo de pecado se considera de igual, pero sí tiene distintos grados de seriedad. Y cuando hablamos de seriedad, no estamos hablando de nivel o de grado de pecado en sí, como que hay pecado mayor que otro, sino que la seriedad del pecado sí tiene grados, pero el pecado en sí no tiene un nivel de grado. Perfecto. Bienvenida, Jessica y Saad, bienvenido. Gracias por el saludo. Mira, sabemos que desde que nosotros nos hemos convertido en pecadores desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Correcto. O sea, que como te dice el Salmo 55.1, en pecado me concibió mi madre. Ahora bien, de acuerdo al dicho anteriormente, podríamos decir que el pecado se hereda. Se hereda, nosotros podemos heredar el pecado. Bueno, no podemos considerar que heredamos el pecado en sí de nuestra madre o de nuestros padres porque ellos sean pecadores. A lo que David se estaba refiriendo, no necesariamente a que él nació en pecado porque su madre haya sido pecadora, porque puedo poner un ejemplo muy bueno y práctico. Por ejemplo, la madre de Jesús, María, ¿era pecadora, sí o no? Era pecadora, pero sin embargo nosotros podemos ver que la Biblia nos habla de que Jesús nunca cometió pecado. Así que a lo que David se refería en que en pecado me concibió mi madre, no creo que sea a que porque su madre y su padre hayan sido pecadores, él haya nacido pecador. Nosotros nacemos pecador porque heredamos eso de Adán y Eva, quienes al pecar, las consecuencias de sus pecados pasó a toda la raza humana, debido a que todo estaba sujeto a la decisión que ellos tomarían al final. Porque si recuerdas bien, Dios al crear a Adán y a Eva, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó y entonces dijo, multiplicad, fructificad y llenad la tierra y sojuzgadla. Y los puso para que ellos estén por encima de todas las cosas. De manera que todo lo que Dios había creado estaba sujeto a la decisión del hombre. Pero el hecho de que nosotros hayamos nacido de una madre pecadora no quiere decir que heredemos los pecados de nuestra madre. De ella en sí. Bien, bien. Abro este paréntesis. En algún momento vamos a tener un momento para algunas preguntas. Las personas que nos acompañan van a tener un momento para realizarla. Le vamos a dar la bienvenida a Indira Grandi, a Verónica, que se unieron a nuestro live en esta noche.
bienvenida al pastor también Sánchez, que está con nosotros en el live, Ana, Isaac. Ahora bien, pastor, hablando del pecado, que no heredamos en sí el pecado tiene un carácter absoluto. Bueno, por supuesto que sí, que el pecado tiene un carácter absoluto. Nosotros no podemos estar neutros. Tenemos que estar sí o no, porque recuerda lo que Jesús dijo en una ocasión en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, que dice, contra mí es. De modo que nosotros estamos con Dios o no estamos con Dios. Y como sabemos que pecado es transgresión de la ley, y para el cristianismo, Luis, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. De modo que si yo peco y estoy alejado de la voluntad de Dios, es porque yo no estoy con Dios. No hay un término medio. No puedo decir, ok, yo estoy entre dos ahí, que alguien me pregunte, ¿tú eres pecador o no eres pecador? O yo le diga, yo soy medio pecador. No hay medio pecador. ¿Eres pecador o no eres pecador? Porque estamos viendo que hay un contraste entre nosotros y Jesús. Jesús nunca pecó, por lo que no podemos considerar a Jesús, aunque en su humanidad, como un ser pecaminoso. Pero tú y yo sí somos seres pecaminosos. Y nosotros no estamos en un término medio. ¿Somos pecadores o no lo somos? Amén, amén, amén. Es así, hay que tener eso bien claro en nuestra vida diaria. ¿Somos o no somos? Estamos en un lado, estamos en otro lado. Ahora bien, sabemos que entonces el pecado tiene un carácter absoluto. Por supuesto. Pero, a pesar de esto, ¿cuál es el centro principal del pecado? Del control del pecado. Bueno, el asiento, pudiéramos llamarle así, del pecado se halla en el corazón. La Biblia lo considera así. Y nosotros conocemos, de acuerdo a lo que la Biblia relata, que la mente y el corazón es lo mismo. Se utiliza la misma palabra en la Biblia para referirse a corazón y para referirse a la mente. De modo que el pecado comienza en la mente o en el corazón. El centro de control de pecado es el corazón, donde nosotros controlamos los deseos pecaminosos, es en el corazón. De ahí es que comienza. El pecado no es simplemente cuando nosotros hacemos algo. El pecado es cuando nosotros ya lo pensamos. Porque Jesús dijo en una ocasión también, si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya pecaste con ella. De manera que nosotros podemos ver que el centro de control del pecado está en el corazón. Por eso precisamente que para trabajar también con el problema del pecado, tenemos que permitir que Jesús entre a nuestros corazones, porque por cuanto el pecado comienza en nuestro corazón, también la solución debe comenzar en el corazón. Entonces quiere decir que nosotros podemos mentalmente ir gestionando una manera de pecar. Por supuesto. No necesariamente tienes que acostarte con una mujer para pecar con ella. No necesariamente tienes que tomar, por ejemplo, si tengo un carro, tomar mi carro para que te consideren como ladrón bíblicamente. Si ya tú codiciaste mi carro, ya tú pecaste, porque recuerda que hay un mandamiento que dice no codiciarás las cosas de tu prójimo. Y ese mandamiento, cuando tú codicias, tú estás pecando. Entonces, tú no tienes que llegar al acto para que se considere como pecado. Oh, es muy interesante esa explicación. Ahora bien, yo quiero saber, ¿es lo mismo, podemos nosotros, es lo mismo perdonar y no olvidar? Bueno, nosotros no podemos decir que perdonamos. O sea, yo cometí un pecado, por ejemplo, y no sé, yo le digo a esa persona, ¿sabes qué? Perdóname. Y esa persona me dice, ok, yo te voy a perdonar, pero no voy a olvidar eso que me hiciste. ¿Es correcto? El que dice te perdono, pero no olvido, no está perdonando de corazón. Porque la Biblia misma aclara de que Jesús
Por ejemplo, Jesús en una ocasión estaba hablando de que cuando Dios nos perdona, echa nuestros pecados en lo más profundo del mar. Eso es con la intención de darnos a entender de que cuando Él nos perdona, Él borra nuestros pecados por completo, los tira lejos y se olvida de eso. Nosotros debemos tomar la misma actitud. Si recuerdas el relato que aparece en Mateo capítulo 18 acerca de la actitud que debe tomar una persona con su hermano al pecar, en la ocasión donde Pedro le pregunta a Jesús que si debe perdonar hasta 70 veces 7, en el versículo número 35 de Mateo capítulo 18, Jesús le dijo, después de que él les relató el ejemplo acerca de los dos deudores, les dijo, así también, si no estáis dispuestos, estoy parafraseando, a perdonar a sus hermanos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestros pecados. Nosotros tenemos que tomar la misma actitud de Dios con nuestros hermanos, porque Él es el mejor ejemplo de perdón. Si te das cuenta, el rey le perdonó al siervo la deuda, una deuda inmensa, grande. Pero cuando ese siervo llega más adelante, que se encuentra con el consiervo que le debe una cosita que no se comparaba con la otra deuda, él no lo quiso perdonar. Y es prácticamente lo mismo que sucede con nosotros. Ese rey es comparado con Dios, que nos perdona nuestros pecados sin importar la cantidad que sea. Bienvenida acá, bienvenida Rocky. Nosotros cometemos grandes pecados, Luis. Nosotros cometemos pecados muy grandes contra Dios y aún así Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero si te das cuenta, si te fijas, porque un hermano me corte los ojos en la iglesia o una hermana, ya yo no quiero perdonar a esa hermana, ya yo no quiero ni siquiera volver a la iglesia y no quiero perdonar a ese hermano porque me cortó los ojos. No quiero perdonar a esa hermana porque me pisó. Pero esas son cositas muy sencillas comparadas con los pecados que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué no podemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos que cometen unos errores chiquititos, mientras que Dios nos perdona grandes errores que nosotros cometemos? El que dice yo perdono y no olvido, no está perdonando de corazón. Y el que no perdona de corazón tampoco se merece el perdón de Dios. Amén, amén, eso es así, absolutamente que sí. Entonces, quiere decir que el pecado no solamente de acciones, sino también de pensamiento. Exacto. Bueno. Excelente respuesta, pastor. Entonces, ¿cuál es una consecuencia inmediata que producto del pecado? Bueno, nosotros siempre citamos el texto de Romanos que menciona Pablo de que la paga del pecado es muerte, pero esa paga de pecado que es muerte es una consecuencia a largo plazo, pudiéramos decir. Eso es la consecuencia final. De hecho, a la muerte que el texto se está refiriendo, no se está refiriendo a la muerte primera que tú y yo vamos a sufrir o que cualquier ser humano sufre, la primera muerte. Se está refiriendo a la muerte final, que es la paga final de cada ser humano que no hizo sus arreglos con el Señor. Porque si te das cuenta, la segunda parte del texto nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que podemos ver que este texto en su contexto se está refiriendo a la paga final. Eso es a largo plazo. Ahora, las consecuencias a corto plazo, pudiéramos decir que son inmensas. Hay muchas. Número uno, el pecado nos puede traer a nosotros vergüenza, nos puede dar depresión, nos puede llevarnos a cometer grandes errores contra nosotros mismos, porque yo te puedo poner un ejemplo práctico o un ejemplo conocido de Mateo capítulo 27 de Judas, cuando Judas entrega a Jesús al otro día, viernes en la mañana, recuerda que lo entregó jueves en la noche, y al otro día en la mañana, él llega donde los sumos sacerdotes y les dice en Mateo 27, los primeros versículos, él dice, he pecado, escucha bien, he pecado entregando sangre inocente
y él va a entregar las 30 piezas de plata que le habían dado, pero no se las reciben. ¿Qué sucede por Judas haber pecado? Judas fue y se ahorcó. Esa es una consecuencia inmediata. Ahora, una consecuencia final a lo que Pablo se refiere es la paga que Dios le va a dar a Judas por no haberse arrepentido de su pecado. Bienvenido, Mandus. Porque la consecuencia primera es vergüenza, porque primero a Judas le dio vergüenza. Número dos, él no quería vivir más. Una de las consecuencias inmediatas del pecado es no tener deseo de seguir viviendo. De vivir. Oh, increíble, increíble. Muchas veces conocemos de personas que se sienten de esta manera, que no tienen el deseo, las ganas de vivir. Eso es por cosas del pecado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿hay algún antídoto para en contra de la culpa del pecado? ¿Algún antídoto para esto? Claro que sí. Si tú le preguntaras al apóstol Pablo, si él estuviera vivo, Luis, y le dijeras, ¿puedo yo perdonar mis propios pecados? Él te diría de la siguiente manera: de ninguna manera. De ninguna manera, dices, Pablo, ¿puedo yo perdonar mis pecados o puedo yo conseguir algún antídoto para mi perdón? Él te diría, de ninguna manera. Ahora bien, lo que pasa es que todo esfuerzo humano por lograr tener una vida recta, tener una vida de santidad, todo esfuerzo humano apoyado en nuestras propias fortalezas son esfuerzos totalmente fracasados. Es imposible que nosotros alcancemos la santidad por nuestra propia fuerza. Ahora bien, Jesús sí nos aseguró que todo aquel que ha pecado es esclavo del pecado, pero solo el poder divino, Luis, puede perdonar nuestros pecados. El antídoto para nosotros recibir perdón, recibir la santidad, es estar conectados con la fuente de vida que es Jesucristo. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos, pero si tú recuerdas lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión, lo que hago no lo entiendo, dijo él. Pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso es lo que hago. Lo que pasa es que nosotros como humanos no podemos hacer el bien. Tú tienes la intención de hacer el bien, pero no puedes. Ahora, ¿qué es lo que te puede impulsar a hacer el bien y a vivir una vida? Él dice, ahora, si tú estás conectado con Jesús, esa es la única forma que tú puedes vivir una vida de santidad y una vida correcta. Esta nueva vida en el Espíritu, entonces se constituye en una transformación que nos puede conectar con la fuente divina, que es la fuente de Cristo Jesús. El antídoto, amén, Luis, para que nosotros podamos vivir sin pecado, se llama Jesucristo. Jesucristo. Ahora, muy buena la explicación, pastor. Eso está muy interesante. Bienvenido, Anthony Arancal. Bienvenido por estar con nosotros acá. Mira, mi pregunta sería la siguiente. ¿Pecamos nosotros por ser cristianos? ¿Pecamos cuando eres cristiano? O sea, ¿podemos nosotros pecar cuando somos cristianos? Claro que sí. Te voy a conseguir un texto ahora mismo. No lo tenía anotado, pero sí te lo voy a conseguir de el apóstol Juan. Morales, bienvenida. Hay un texto del apóstol Juan, yo te lo voy a conseguir, que aparece en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente manera, Luis, escucha: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Escuche bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. De modo que todos nosotros sí tenemos pecado. Todos nosotros somos pecadores. No es posible que una persona te diga a ti que no peca por ser cristiano. No es cierto que una persona por ser cristiano te vaya a decir a ti que no peca. Ser perfecto, ser perfecto. Oye, los pastores, Luis,
los pastores pecan, los sacerdotes pecamos, para no excluirme, los sacerdotes pecan, incluso Elena de White, que nosotros tenemos como una profetisa de Dios, pecó. Elías fue pecador. David, que fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, fue un pecador. Así que el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que nosotros estemos exentos del pecado. Incluso el apóstol Pedro, que fue el más grande predicador del cristianismo, quien bautizó 3,000 en una ocasión y luego bautizó 5,000, que son 8,000 en total, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El apóstol Pedro era un gran pecador. El hecho de que nosotros seamos cristianos no nos quita a nosotros el ser pecadores, porque el único ser que pasó por esta tierra que no pecó fue Jesucristo. Y en vez de él pecar, Juan el Bautista lo llamó el hombre que quita el pecado del mundo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Muchas veces nos laceramos, nos castigamos nosotros mismos y decimos, wow, bro, no creo que Dios me vaya a perdonar lo que he hecho. ¿Dios puede perdonarnos? Claro que sí. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Simplemente tenemos que confesarlo. Te voy a poner varios ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de David que te acabo de mencionar, de cuando Dios lo llamó conforme a su corazón. ¿Por qué llama Dios a David conforme a su corazón? Porque David todo pecado que cometía, él lo confesaba y se apartaba y no lo volvía a cometer. Después de David cometer el pecado contra Betsabé y su esposo, que lo mató, que no fue un solo pecado, sino que pecó 2 veces. Número 1, tomó a la mujer y también mató a su esposo. Ahora, David escribe el Salmo 51 en ese contexto, cuando él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mis maldades. Ahora, él está confesando sus pecados. Y más adelante, Dios lo perdona y estamos viendo que hasta Jesús viene y nace en el linaje de David. Por eso que él se llama Jesús, el hijo de David. Ahora, otro ejemplo que te puedo poner es el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro andaba con Jesús y cometió muchísimos errores. En una ocasión incluso Jesús hasta lo llamó Satanás. Y muchas veces Pedro cometió muchísimos errores. Sin embargo, como Pedro estaba dispuesto siempre a recibir el perdón de Dios, Dios lo perdonaba. Por eso que vemos que Pedro es restaurado. Pero Judas, en cambio, fue quien no quiso recibir el perdón de Dios, pero el perdón de Dios estaba para él. La gracia de Dios siempre está dispuesta para nosotros los pecadores. Amén, amén. Así que... Arleni, si tienes una pregunta, puedes escribirla debajo y para poderte responder. Ok. Puedes seguir hablando. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre pedirle perdón al Señor y Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Así que no tengamos temor en acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y su gracia cubre multitud de pecados. Amén, amén, amén. Pues bien, Arlenis, si tiene alguna pregunta, igual puede compartirla con nosotros para estar dentro de nuestro alcance para poder responderla. Ahora, quiere decir que debemos estar plenamente confiados en Dios. Perdona. Y Dios no perdona a media, Luis. Tú sabías que, déjame decirte algo, hay un grupo de personas que Dios no perdona. Hay un grupo. El primer grupo que Dios no perdona es el que encubre su pecado, el que no lo confiesa. Porque el que no confiesa su pecado no puede recibir el perdón. Porque es decir que, por ejemplo, Luis, si tú cometes un pecado robándote un carro o robando en un banco y tú nunca confiesas ese pecado, es decir que tú estás contento de ser pecador. Y entonces tú sabes que Dios respeta la privacidad. Y si a ti te gusta ser pecador, Dios no te va a forzar a recibir su perdón.
Así que Dios simplemente perdona a los que confiesan sus pecados. Si tú no lo confiesas, no vas a ser perdonado. Ahora, ¿cuál es el segundo grupo que Dios no perdona? El segundo grupo de personas que Dios no perdona es aquel que no perdona. No sé si me entendiste. Si yo Sí, te por hago supuesto. algo y no me Necesito- perdonas, si yo hago algo y no me perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Déjame conseguirte Eso el texto es algo, que, es que algo recíproco. aparece. Es algo recíproco. Exacto, Porque yo déjame no puedo conseguirte el recibir. texto que aparece en el libro de Mateo, que habla Perfecto. acerca de que si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, tampoco Dios nos va a perdonar nuestros Bienvenido. pecados. Estamos Mira, hablando sobre el pecado. este, Continúa. este texto que aparece en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Eso está en la oración modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Le digo Amén. a ellos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, Amén. si no perdonáis, escucha bien, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará vuestras ofensas. Eso es peligroso. Amén. Eso es peligroso. Sí, Y muchas súper veces, peligroso. sabes que en la oración modelo nosotros solemos decir, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Estamos seguros Un de eso? cliché. Es como una oración cliché, o sea, como por salir del paso, lo decimos y no pensamos verdaderamente en el sentido de la palabra. Exacto, es Y así. debemos decirla para nosotros. Y más adelante es donde él dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Bienvenidos vuestro a la Padre iglesia. Celestial os perdonará de vuestros pecados. Así que nosotros debemos estar dispuestos a pedir perdón para recibir el perdón de Dios. Y número 2, debemos estar dispuestos a perdonar para recibir el perdón de Dios. Por supuesto, por supuesto. Mira, por ejemplo, yo soy una persona que he robado, que he mentido, que he blasfemado contra Dios. Y yo digo, bueno, yo soy perfecto, yo no hago nada malo. ¿Qué piensas sobre eso? Yo te mencioné el texto de Sí, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, de que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, no hay verdad en nosotros. Y ahí y no al mismo estás pecando. Porque el mentiroso es ¿qué cosa? Es un pecador. por supuesto. Si tú sabes que tú eres un pecador y vienes y dices, yo no soy un pecador, te estás Yo soy convirtiendo en bueno, un pecador. yo no hago nada malo, yo comparto, ayudo a la gente porque lo normal. Es que, Todos hacemos Luis, eso, ¿no? el ayudar a la gente no te quita el ser pecador. Eso no evita a que tú no seas un pecador. Eso es un simple acto que cualquiera lo puede hacer. Hasta los ladrones ayudan. Sí, por Los supuesto. atracadores ayudan. Porque hay muchos atracadores que van y le llevan el dinero a su mamá para que cocine. Y le llevan el dinero a sus abuelas para que cocine y si viven con ellas. Así que las buenas obras, Luis, no nos hacen menos pecadores. No nos sirve de nada. Repito, las buenas obras no nos hacen menos pecadores. Amén, Y amén, las amén. buenas obras tampoco nos santifican. Así que si hay alguien que nos está escuchando y cree que por hacer buenas obras, por ayudar a las personas, ya está siendo menos pecador, está equivocado. Pero Amén. mientras yo hago buenas obras, Luis, y entonces yo estoy robando, mientras hago buenas obras y hablo mal de mis hermanos, mientras hago buenas obras y estoy haciendo y deshaciendo por ahí, eso no tiene nada delante de los ojos de Dios. Quizás nosotros allantemos a los hombres con eso, pero a Dios nadie lo allanta. No, imposible, Dios no la llanta. Así que por eso que recuerdas que cuando la viuda echó las 2 monedas, Jesús dijo, esta ha echado más que estos, porque ellos venían a hacer ver lo que ellos estaban echando en el platillo, pero eran unos grandes pecadores. Por supuesto. Pero querían venir a impresionar en el templo con sus monedas, mientras que en sus casas, por ahí por donde vivían, eran unos pecadores. Incluso
los fariseos, saduceos y demás que vivían en el tiempo de Jesús, cuando llevaron también a la mujer pecadora delante de Jesús, ellos se hacían pasar por maestros de la ley, que se sabían la Torá, se sabían la ley, pero entonces ellos fueron a condenar a esa mujer. Jesús cuando escribió en tierra y dijo, ¿dónde están los que te condenan? El que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Qué hicieron? Se fueron. Porque tampoco, Luis, el conocer la Biblia te hace menos pecador. Sí, mira. Lo que te hace menos pecador es una conexión estrecha con Jesucristo. Tú puedes conocer muchos textos de la Biblia. Eso no tiene nada que ver con ser pecador. Entonces, la pregunta mía es, ¿podemos hablar nosotros del pecado? Porque Jesús no habló del pecado. ¿Cómo fue? Jesús no condenó a nadie. Entonces, ¿podemos nosotros hablar del pecado en sí? No escuché bien. ¿Podemos nosotros hablar del pecado en sí? Si podemos hablar del pecado. No Porque sé. tú sabes que muchas veces uno le habla a alguien y le dice, mira, tú estás en pecado, tú estás haciendo esto, tal y tal cosa mal. Y muchas veces nos ofendemos, como que le estamos tocando el dedo a la llaga, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Y ¿podemos nosotros hablar de eso? Lo que pasa es que sí, la Biblia nos llama a llamar al pecado por su nombre y llamar al pecador por su nombre. Sin embargo, debemos tener cuidado a la hora de señalar a un pecador, porque nosotros no somos quienes para señalar a los pecadores. Hay una forma de restaurar a Los Pecadores, que es una forma, yo le llamo una forma sabia. Cuando Jesús quería restaurar a la mujer samaritana, Jesús llegó de una manera sutil. Llegó donde la mujer y comenzó a hablarle de otras cosas antes de llegar a los errores que ella había cometido. Jesús le estaba llevando por el camino de la salvación, porque a Jesús no le interesan nuestros pecados. A Jesús le interesa nuestra restauración. Porque cuando él llega, él habla con la mujer y le dice, dame de beber. Y comienza una conversación con ella, de manera que ella puede interesarse más en hablar con Jesús. Pero más adelante, quien confiesa su pecado fue ella misma. Jesús ni tuvo que decirle a ella que ella es una pecadora. Ella fue que le dijo a Jesús, cuando Jesús le dice, ok, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora, ¿qué cosa? No es tuyo. Ahora, ¿hasta cuándo Jesús le dijo eso? No sabemos qué tiempo transcurrió desde cuando Jesús comenzó a hablar con esa mujer, pero sí, de acuerdo al relato, podemos notar que pasó un tiempo largo de conversación antes de Jesús llegar a ese punto. A veces nosotros queremos ser demasiado sinceros y eso está mal. No podemos ser extremistas tampoco en ese sentido. Yo no puedo venir y decirte, Luis, tú eres un pecador porque yo sé que tú andas con la muchachita que vive al lado de tu casa. Esa no es la forma correcta de yo llamarle la atención a un pecador, porque no fue lo que Jesús nos enseñó. Entonces a veces nosotros queremos decir, no, es que yo soy sincero y yo quisiera restaurar a mi hermano y tengo que decirle lo que él está haciendo mal. Hay una forma sabia de hacer eso. Y no somos quien tampoco. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, en vez de ayudar, estamos desayudando al hermano. Y puede ser que desanimemos a esa persona. Por supuesto. Toda la razón. Es que he entendido a lo largo de la vida que no todo el mundo sabe aconsejar. Exacto. No todo el mundo sabe dar un consejo. Porque hay que tener mucho cuidado, mucha cautela cuando uno va a pedir un consejo. Quizás a la persona que le vamos a pedir el consejo no es la persona ideal o adecuada para darte ese consejo en ese momento. Porque un consejo te puede llevar por buen camino, pero un mal consejo te puede llevar por un mal camino. Entonces,
nosotros cuando vamos a hacer buscar ayuda con alguien, por así decirlo, cuando creemos que podemos caer en el error o que estamos yéndonos por un camino equivocado o errado que nos puede llevar al pecado, debemos verdaderamente ir donde la persona adecuada. Exacto. Es lo que, porque muchas veces uno dice, oh, pero yo conozco a tal persona o tal persona me puede dar un consejo, pero quizás esa persona que estamos buscando no es la persona ideal para dar el consejo. Y en vez de hacernos un bien, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia tumba. Correcto. Definitivamente. Así que nosotros debemos tener cuidado a la hora de hablar con una persona, de cómo señalar a esa persona como pecador o pecadora, porque pudiéramos, en vez de ayudar, haciendo un daño. Así Sí, que les insto a los que nos están escuchando en esta hora a que si usted tiene la intención, que puede ser que tenga una buena intención, es probable que sea buena intención el ayudar a una persona a apartarse de su pecado, a apartarse de un mal que está haciendo, pero nosotros tenemos que tener cuidado de cómo lo vamos a hacer. Porque si tú no lo sabes hacer, mejor deja que otro lo haga. Por querer ser tan sinceros, a veces hacemos daño. Un daño tremendo que después uno mismo se siente mal igual a la misma vez, porque dice, wow, esta persona le di el consejo, pero no era el adecuado. Y por mi culpa, comenzamos a hacer algo. Por mi culpa, esa persona cometió tal o cual pecado o cual error. Y ¿sabes qué? A veces nosotros queremos corregir a una persona y puede ser que lo que estemos pensando que le vamos a corregir no sea así, porque es probable que alguien me haya dicho, Luis se metió al Banco Popular y se robó 100,000 pesos, y puede ser que eso no sea verdad. Y entonces yo vaya y que, para ser sincero contigo, yo te agarre, Luis, ven acá, ¿por qué te metiste al Banco Popular y te robaste 100,000 pesos? Puede ser que eso no sea cierto. Por eso que hay que comenzar de una manera suave con la persona para que no nos convirtamos en jueces. Porque Lucas capítulo 6, versículo 37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y entonces seréis perdonados. Así que dejemos de ser jueces, porque Dios no nos ha puesto como jueces de nuestros hermanos. Jesús mismo lo dice, ¿quién te ha puesto por juez de tu hermano? Entonces, a veces queremos convertirnos en jueces y lo que hacemos es que nosotros nos convertimos en condenadores. Amén. Y debemos tener cuidado. En cuanto a referencia a lo que me acabas de mencionar ahora, hay una canción que la llevo muy arraigada en mí y se titula A veces nosotros queremos tomar un papel que no nos corresponde. Y ese papel solamente le corresponde a Jesús. Nosotros no somos quienes para juzgar. Muchas veces en vez de amar a alguien, lo juzgamos. Muchas veces en vez de amar a alguien, lo aislamos de nosotros, de nuestras vidas. No, porque esa persona es un pecador, no me puedo juntar con ella. Nosotros igual somos pecadores, cometemos muchísimos errores. Pero eso no indica de que porque una persona esté en el error, uno no tenga que buscarle, uno no tenga que ayudarle. Porque... Dime. Mira, hay dos extremos, Luis, que quisiera compartir contigo y con los amigos en esta hora. ¿Cuáles son los dos extremos? Existe el extremo donde existen los dos extremos. El primer extremo es de las personas que toman el pecado como una gripe. La gente que considera el pecado como una gripecita. Me dio una gripe. Tú sabes que la gripe no es una enfermedad. La gripe es un síntoma. Entonces, mi hermano. Como la gripe es algo sencillo, a veces nosotros consideramos el pecado como algo sencillito, como un síntoma.
no le damos la importancia que tiene el tema del pecado. No pensamos la gravedad que hay en el pecado. Y ese es un extremo de la gente que considera el pecado tan sencillo que cree que no necesita de Dios. Ahora, hay otro extremo. El otro extremo está mayormente en los hermanos cristianos, religiosos, aquellos que consideran el pecado como una lepra. Que si si cometiste un error público, entonces ya creen que no pueden estar contigo, no pueden juntarse contigo, se separan de ti porque como si fuera que el pecado se contagia. Es un extremo malo. Es que soy un bicho raro, soy un bicho raro. Porque a veces se ha puesto en disciplina a un hermano de la iglesia y nosotros no queremos pegarnos de él. Porque pensamos que como ese hermano pecó, está en disciplina, si nos juntamos con él, como él adulteró, yo voy a adulterar también. Es un extremo malo. Mira, yo comparto harto con un conocido mío y mira, él me contaba que se alejó de la iglesia y todo el tema y él dijo que automáticamente se alejó de los caminos de Dios, lo echaron a un lado. Todo el mundo se aleja de él. ¿Entiendes? Él decía, todos los fines de semana no había un día que no hiciéramos un social. Y yo estaba 100% siempre en ese social. Pero automáticamente me alejé, me descuidé, me aparté del Señor. Nunca me han invitado a un social. Entonces, ¿qué pasa? En vez de nosotros acercarlo a nosotros, muchas veces lo estamos alejando de los caminos de Dios. Dios nos ha llamado a ser redentores, a restaurar a nuestros hermanos. Por eso que nos da muchas instrucciones en Mateo capítulo 18 de cómo restaurar a los hermanos que han caído, que han pecado. Él dice, toma a 2 testigos contigo y si no te escucha, toma otro y así sucesivamente. Hay un proceso que seguir para restaurar a los amigos. Pero Jesús nunca nos dijo que nos apartemos de la gente que peca, porque el pecado no es algo contagioso. El pecado no es como el coronavirus. Que la gente cree que el pecado es como el coronavirus, que si tú pecaste ya tengo que usar una mascarilla. Ok, Luis pecó, ahora para hablar con Luis tengo que tener una mascarilla en la boca para que no me contagie de pecador. El pecado no es así. No es así. Y a los pecadores, no a los pecadores, porque todos somos pecadores, a los pecadores públicos, nosotros solemos dejarlos sentarse en un banco solo. Fíjate de eso, Luis, que cuando ponen a una gente en disciplina en una iglesia, nosotros solemos dejarlos sentarse en un banco solo. En vez de acercarnos está bien, y acogerlo. Está bien, ya no hay participación para esa persona, pero a veces nosotros no lo visitamos, no nos relacionamos con él, no nos sentamos en el banco con él, nos alejamos por completo. Pero sí, cuando viene a ver, nosotros somos más pecadores que esa persona. Lo único es que su pecado se hizo público y los pecados nuestros están ocultos. Pero somos de igual modo pecadores, porque al principio yo te decía que no hay un nivel de pecado que di que Luis es más pecador que yo o yo soy más pecador que Luis. No, todos somos pecadores. Todos. Exactamente. Todos. Así que el hecho de que una persona haya adulterado y tú seas un ladrón no quiere decir que el adúltero es más pecador que tú. O que una persona haya fornicado y yo haya robado, no quiere decir que el fornicario sea más pecador que yo. Y te voy a poner algo más sencillo. A veces consideramos que la mentira es el pecado más sencillo, pero la mentira se considera de igual modo que el pecado del adulterio y el pecado de la fornicación. Exactamente. Eso es lo que debemos entender, que no hay un grado de pecado. Para Dios, todos los pecados son iguales. Independientemente sean poco o mucho, para Dios es pecado. Entonces, en esta noche hemos reconocido de que el antídoto para el pecado se llama Jesucristo. Es el punto esencial en esta noche. Todos somos pecadores, pero el antídoto principal para apartarnos del pecado se llama Jesucristo. Yo quiero agradecerte, Pastor Delva, grandemente por haber aceptado nuestra invitación y agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron en esta noche.
Al parecer no hay preguntas. Al parecer no hay preguntas. Y agradecerle a cada una de las personas que nos acompañaron en esta noche y decirle que mañana estaremos transmitiendo nuevamente a las 8 con nuestro evangelista Randy Silverio, hablando sobre el tema de la verdadera iglesia. Espero que cada uno de ustedes puedan acompañarnos, al igual que hoy día, y que Dios pueda bendecirle grandemente. Bueno, gracias Pastor. a ti por la invitación. Fue un placer compartir contigo. La verdad que estuvo muy interesante la conversación y agradezco a los amigos también que estuvieron ahí. Veo a Morales que está comentando, ese es mi amigo. Bendiciones, mi hermano. Y gracias, Luis. Yo te felicito también por esta iniciativa, está buenísima. Entré a tu live con Hender García, estuvo buenísimo ese concierto y ese conversatorio. Así que, para adelante, bendiciones y sí, continúa con este ministerio, que el Señor está contigo y te va a bendecir grandemente. Amén, amén. Sí, estamos empezando a trabajar en este ministerio, esperando que Dios pueda bendecirnos y poder llevar el mensaje a aquellas personas que por lo menos por esta vía, ya que no pueden quizás estar en la iglesia o llegar a un lugar más específico. Entonces estamos usando estos medios para cultivar y ayudar a otros a que escuchen de Jesús. Más vale que hagas esto, porque como allá hace frío, para que te calientes en el Señor. Amén, amén, así en eso estamos. Porque aquí me estoy quemando. Así que invito a cada uno de ustedes, los que nos han seguido en esta noche, que puedan suscribirse a mi canal de Instagram y así poder disfrutar en el tema del día de mañana, titulado La verdadera iglesia. Va a ser un tema muy interesante con nuestro evangelista Randy Silverio. Así que les animo a que puedan acompañarnos en el día de mañana. Amén. Vamos a orar. Amén. Querido Dios, te agradecemos porque tu intención no es de condenar, sino de restaurar. Rogamos, oh Dios, para que nos perdones de nuestros pecados, limpies todas nuestras maldades y ayúdanos también a ser buenos perdonadores. Y que podamos estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos, a restaurarlos, a animarlos, a motivarlos para que continúen hacia adelante en vez de desanimarlos. Gracias por este espacio. Esperando, Señor, que este tema haya sido de bendición para los amigos que están con nosotros y los que han de ver este live más adelante en la grabación. Bendíceles también. Sigue bendiciendo a Luis y su ministerio y bendice a Randy en el encuentro de mañana. Oramos en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos y gracias por la invitación, Luis. Fue un placer. Hermano, mañana estaremos transmitiendo nuevamente La verdadera iglesia. Espero que nos acompañen. Cristina, gracias por haber entrado a nuestro canal. Dios te bendiga grandemente igual. Te quiero mucho, pastor. Bendiciones. Gracias. Igual.